Bienvenidos a este espacio donde las sombras cobran vida y las historias no te dejarán dormir. Este es mi primer video y desde hoy aquí escucharás relatos de terror, sucesos paranormales y experiencias que ocurrieron en la vida real. Apaga la luz, ponte cómodo y acompáñame en este primer relato. Iniciemos. Disney es conocido como el lugar más feliz del mundo, pero lo que pocos saben es que dentro de sus atracciones ocurrieron tragedias reales. Hoy te voy a contar uno de los casos más perturbadores. Una muerte tan horrible que Disney intentó borrar de su historia. Este es el caso de America Sings. Esta atracción fue inaugurada en 1974 en Disney, California. Era un teatro giratorio, con escenarios llenos de animatrónicos que cantaban canciones patrióticas de Estados Unidos. El público no se movía. Era el edificio el que giraba lentamente alrededor de los escenarios. A simple vista parecía inofensiva, pero escondía un peligro mortal. Deborah Stone tenía solo 18 años. Era una joven empleada en Disneyland, amable y entusiasta, que trabajaba como anfitriona en el America Sings. Su trabajo consistía en ayudar a los visitantes y asegurarse de que nadie ingresara a zonas restringidas. Nunca nadie imaginó que ese lugar sería su tumba. El 8 de julio de 1974, después de que el parque cerró, Deborah ingresó a la atracción. Por razones que nunca quedaron del todo claras, terminó caminando entre dos muros móviles del teatro giratorio. Nadie la vio, nadie escuchó nada, hasta que el edificio comenzó a moverse. Deborah quedó atrapada entre las paredes mientras el teatro giraba lentamente. Murió aplastada, sin posibilidad de escapar. Lo más perturbador es que algunos visitantes aseguraron haber escuchado gritos, pero creyeron que era parte del espectáculo. Disney no cerró la atracción de inmediato. El juego continuó operando durante horas, con el cuerpo de Deborah aún dentro. Días después, America Sings volvió a abrir como si nada hubiera ocurrido. El caso apenas fue mencionado en medios. Tras el incidente, se realizaron modificaciones de seguridad, pero el daño ya estaba hecho. Empleados comenzaron a reportar sucesos extraños. Luces que se encendían solas, sensación de ser observados y pasos donde no había nadie. Con los años, America Sings fue cerrada definitivamente. Disney nunca habla de este caso, pero muchos creen que el espíritu de Deborah nunca abandonó ese lugar, porque incluso en el lugar más feliz del mundo, el horror también existe. Esta es la historia del exorcismo real de Anneliese Michel. En Alemania, en los años 70, vivía una joven profundamente religiosa llamada Anneliese Michel. Desde los 16 años comenzó a sufrir convulsiones, parálisis y alucinaciones. Los médicos diagnosticaron epilepsia, pero su familia estaba convencida de algo más oscuro. Anneliese decía ver demonios, escuchar voces y sentir que su cuerpo no le pertenecía. Aseguraba estar poseída por varias entidades, entre ellas Lucifer y Judas. En 1975, la iglesia autorizó un exorcismo real. Durante casi un año, Anneliese fue sometida a 67 sesiones de exorcismos, grabadas en audio. En ellas se escuchaba una voz grave, inhumana y gritando nombres demoníacos. Fue obligada a arrodillarse durante horas, dejó de comer y beber. Murió en 1976. Por desnutrición y deshidratación. Pesaba menos de 30 kilos. Así que sus padres y los sacerdotes fueron juzgados y condenados. Hasta hoy, muchos creen que Anneliese no estaba enferma, sino poseída. Esta es la historia de el Hotel Cecil y Elisa Lam. El Hotel Cecil, en Los Ángeles, es famoso por suicidios, asesinatos y desapariciones. En 2013, una joven llamada Elisa Lam se hospedó ahí durante un viaje sola. Días después, desapareció sin dejar ningún rastro. La última vez que la joven fue vista con vida, quedó grabado en un video de seguridad del elevador. En él, Elisa se comporta de una forma errática, presionando botones sin sentido, se asoma como si alguien la siguiera y hace movimientos extraños con las manos. Semanas después, huéspedes comenzaron a quejarse del agua del hotel. Salía oscura, tenía mal olor y sabor extraño. El cuerpo de Elisa fue encontrado dentro de un tanque de agua en la azotea, en un lugar al que supuestamente no podía acceder nadie. Nunca se explicó cómo llegó ahí. Su muerte fue declarada accidental, pero el misterio permanece. Este es el caso demoníaco mejor documentado de Estados Unidos. En Estados Unidos existen muchos relatos de casas embrujadas, pero muy pocas tienen reportes policiales, expedientes médicos y testimonios oficiales. Este no es un rumor, no es una leyenda urbana, es el caso real de la Casa Amonos.
considerada uno de los episodios de posesión demoníaca más documentados de todo el país. Es en el año 2011, ciudad de Gary, Indiana, una casa vieja, oscura, ubicada en el 3860 de Carolina Street. Ahí se mudó LaToya Mons, junto con su madre Rosa Campbell y sus 3 hijos. Al principio, nada parecía fuera de lo normal, hasta que comenzaron a notar cosas imposibles de explicar. Poco después de mudarse, la familia comenzó a escuchar pisadas en el sótano, puertas que se cerraban solas, golpes en las paredes, el sonido de las cadenas arrastrándose. La madre de LaToya aseguraba ver sombras negras moviéndose por la casa. Pero lo peor no estaba en la casa, sino en los niños. Los hijos de LaToya comenzaron a comportarse de una forma aterradora. Hablaban con voces que no parecían suyas. Decían ver a un hombre con cuernos y ojos rojos. Entraban en estados de trance y se volvían violentos sin razón. Uno de ellos aseguraba que entidades salían del sótano por la noche. La familia comenzó a dormir junta en la sala, completamente aterrada. La situación escaló tanto que la policía fue llamada en varias ocasiones. En uno de los reportes, un oficial aseguró ver a un niño levitar brevemente sobre la cama. Otro testimonio afirma que un niño caminó hacia atrás por una pared, como si la gravedad no existiera. Estos eventos quedaron registrados oficialmente. Los niños fueron llevados al hospital para una evaluación psicológica. Ahí ocurrió uno de los hechos más perturbadores del caso. Frente a un médico, una enfermera y un trabajador social, uno de los niños se levantó del suelo, caminó hacia atrás por una pared, dio una voltereta en el aire y cayó de pie. El personal médico quedó en shock. El trabajador social escribió en su reporte: esto fue inexplicable, no fue alucinación colectiva. El caso fue investigado por el Departamento de Servicios Infantiles de Indiana. Los expedientes incluyen testimonios médicos, reportes policiales, evaluaciones psicológicas. Ninguno logró explicar completamente lo ocurrido. Convencida de que se trataba de una infestación demoníaca, LaToya buscó ayuda de la iglesia. Un sacerdote realizó bendiciones en la casa sin ningún éxito. Finalmente, LaToya fue sometida a un exorcismo menor aprobado por la Iglesia Católica. Tras esto, la actividad comenzó a disminuir. La familia abandonó la casa para siempre. Años después, el lugar fue adquirido por un investigador paranormal. Aseguró que la casa tenía una energía extremadamente negativa. En el año 2016, la casa fue demolida por completo. Según Banks, había algo ahí que no debía ser perturbado. La familia jamás volvió a ser la misma. Los documentos existen, los testigos existen, y aún así, no hay una explicación definitiva. ¿Y tú? ¿Crees que fue una infestación demoníaca real? ¿Sugestión colectiva? ¿O algo que la ciencia aún no puede explicar? La casa ya no existe, pero el terror que ocurrió dentro de ahí sigue registrado para siempre. Este es el caso más perturbador de Xochimilco, la isla de las muñecas. En los canales de Xochimilco, Ciudad de México, existe un lugar que no aparece en los recorridos turísticos comunes. Un sitio donde el tiempo parece detenido y cientos de ojos de plástico observan en silencio. Esta no es una leyenda inventada, es una historia real que comenzó con una tragedia y terminó convirtiéndose en uno de los lugares más aterradores del mundo. A mediados del siglo XX, don Julián Santana Barrera se mudó solo a una pequeña isla en los canales de Xochimilco. Buscaba tranquilidad, encontró algo completamente distinto. Un día, don Julián encontró el cuerpo sin vida de una niña, atrapada entre los lirios del canal, cerca de una chinampa. Nunca se supo quién era. Nunca nadie reclamó el cuerpo. Poco después, encontró una muñeca flotando en el agua. Con el tiempo, don Julián comenzó a escuchar llantos, susurros por las noches y pasos que no correspondían a nadie. Convencido de que el espíritu de la niña lo perseguía, decidió colgar una muñeca en un árbol como ofrenda, para así apaciguarla. Pero los fenómenos no se detuvieron. Con el paso de los años, don Julián comenzó a recolectar muñecas. Las encontraba en la basura, las intercambiaba con los visitantes, algunas aparecían sin explicación. Las colgaba por toda la isla, árboles, chozas cercanas, muñecas sin ojos, muñecas sin brazos, muñecas cubiertas de tierra y telarañas. Para él, cada muñeca era un guardián.
Vecinos y familiares notaron que don Julián comenzó a comportarse de forma extraña. Hablaba solo, aseguraba que las muñecas se movían, decía que le hablaban por las noches, afirmaba que si no las complacía, algo malo ocurriría. Vivió así por más de 50 años. En el año 2001, don Julián fue encontrado ahogado en el mismo canal donde años atrás había hallado a la niña. El lugar, la posición, todo coincidía. Muchos creían que el espíritu de la niña finalmente vino por él. Hoy, la isla sigue existiendo. Visitantes y guías aseguran que las muñecas mueven los ojos, cambian de posición, que susurran nombres, que algunos aparecen mojadas aunque no llueva. Por la noche, nadie quiere quedarse. Personas que han pasado la noche en la isla aseguran sentir mareos repentinos, sensación de ser observados, presencias detrás de ellos. Algunos abandonan el lugar hasta llorando. Nunca se comprobó oficialmente la existencia de la niña. Nunca se desmintieron los fenómenos. ¿Fue culpa, trauma o algo sobrenatural? La isla de las muñecas no grita, no corre, solo observa. Y quizá eso es lo más aterrador. Esta es la historia de La llamada desde el ataúd. Es la historia más real y desesperante jamás contada. Si ya llegaste hasta aquí y te gusta este video, suscríbete y activa la campanita. Las historias más aterradoras aún están por venir. Continuemos. Imagina abrir los ojos y no ver nada. Intentas respirar y el aire no alcanza. Quieres moverte, pero el espacio no existe. No estás soñando, no estás muerto, estás enterrado vivo. Esta no es una historia ficticia. Este es un caso real que ocurrió cuando la medicina aún se equivocaba. Y esos errores se pagaban con terror absoluto. A finales del siglo XIX, una mujer sufrió un colapso repentino. Su cuerpo quedó inmóvil, su respiración era casi imperceptible, su pulso inexistente para los médicos de aquella época. El médico no dudó, fue declarada muerta. Nadie imaginó que su cuerpo no había muerto, solo había quedado atrapado en sí mismo. El velorio fue breve. La colocaron dentro del ataúd con cuidado, sus manos cruzadas, su rostro sereno. La tapa se cerró lentamente. Ese fue el último momento en que alguien la vio con vida. El ataúd descendió, la tierra comenzó a caer. Golpe tras golpe, sonido tras sonido, hasta que todo quedó en silencio. Horas después, su conciencia regresó. Primero fue el frío, luego la rigidez. Intentó moverse y golpeó la madera. Intentó gritar y su voz chocó contra paredes que no devolvían el eco. Entonces lo entendió. Estaba enterrada, viva. Respiraba rápido, demasiado rápido. Cada inhalación se sentía más corta. El aire estaba vaciado. Intentó empujar la tapa, no se dio. Sus uñas comenzaron a raspar la madera. Arañó, golpeó, pateó, pero nadie podía oírla. En medio del pánico, recordó algo. El ataúd tenía un sistema experimental de seguridad. Un mecanismo conectado a una línea telefónica del cementerio. Con manos temblorosas, lo activó. Y entonces, el teléfono sonó. En la oficina del cementerio, un hombre contestó. Del otro lado, una voz apenas reconocible. Ayúdenme. La voz temblaba, sonaba ahogada, rota. Estoy viva, por favor, no puedo respirar. El hombre pensó que era una broma macabra, pero la voz seguía. ¡No me dejen aquí! Luego, llanto. El encargado dudó. No existían protocolos. Nunca había ocurrido algo así. Mientras decidía qué hacer, la respiración al otro lado de la línea se volvió irregular, más lenta, más débil, hasta que solo quedó un sonido, el silencio. Finalmente dieron aviso. La excavación comenzó con desesperación. Las palas golpeaban la tierra frenéticamente. Cuando el ataúd salió a la superficie, la madera estaba marcada. Arañazos profundos, astillas rotas, lo abrieron de inmediato. Ella ya estaba muerta. Su cuerpo estaba encogido en una posición antinatural. Sus manos estaban destrozadas, su rostro congelado de terror. Había despertado, había pedido ayuda, había esperado y murió sabiendo exactamente lo que estaba pasando. Lo peor es que casos como este no fueron únicos. Miles de ataúdes antiguos fueron encontrados con
tapas arañadas, cuerpos girados, uñas rotas. Este horror real provocó cambios definitivos en la medicina moderna, pero para ella llegaron demasiado tarde. No fue un monstruo, no fue un demonio, fue algo peor, el miedo absoluto de estar consciente cuando el mundo ya te había dado por muerto. Algunos miedos existen por una razón, porque una vez ya sucedieron. Esta es la historia del Hospital Juárez y la planchada, el turno que nunca terminó. Los hospitales nunca duermen, incluso cuando las luces se apagan, cuando los pasillos quedan vacíos, cuando el silencio parece absoluto. Siempre hay alguien caminando. En la Ciudad de México existe un hospital donde los médicos, enfermeras y pacientes coinciden en lo inquietante. Hay una enfermera que sigue trabajando, aunque murió hace décadas. Ella no pide ayuda, no hace ruido, no anuncia su presencia, simplemente aparece. Esta es la historia de la planchada, el fantasma más temido del Hospital Juárez. Fundado en el siglo XIX, el Hospital Juárez ha sido testigo de epidemias mortales, amputaciones sin anestesia, cirugías fallidas, salas repletas de moribundos. Durante décadas, este lugar fue un punto donde la vida y la muerte se rozaban constantemente. Muchos dicen que en sitios así, algo siempre queda. A principios del siglo XX, trabajaba allí una enfermera. Era distinta a todas las demás. No se sabe su nombre con certeza, pero todos la recordaban por lo mismo. Su uniforme siempre estaba perfectamente planchado, ni una arruga, ni una mancha. Mientras el resto del personal terminaba sus turnos exhaustos, ella permanecía impecable. Por eso comenzaron a llamarle la planchada. Dicen que no era una persona amable, no era cariñosa, al contrario, era estricta, silenciosa, distante. Cumplía con su trabajo con precisión obsesiva, pero había algo más. Estaba profundamente enamorada de un médico del hospital. Un amor no correspondido, un amor humillante, un amor que la fue consumiendo lentamente. Las versiones coinciden en algo. El médico la rechazó. Algunos dicen que se burló de ella, otras que la usó y la abandonó, o que se casó con otra mujer frente a sus ojos. Después de eso, la planchada cambió, comenzó a llegar tarde, descuidó a sus pacientes, perdió el brillo en la mirada. En un lugar donde un error cuesta vidas, eso era imperdonable. Dicen que enfermó gravemente, algunos dicen que fue tristeza, otros que se dejó morir. Murió sola, dentro del hospital, sin despedidas, sin agradecimientos. Su cuerpo fue retirado, pero su presencia no. Semanas después, comenzaron los rumores. Pacientes aseguraban que por la noche, una enfermera entraba en silencio, revisaba su suero y oxígeno, acomodaba almohadas y limpiaba heridas. Todo con movimientos lentos y exactos. Cuando intentaban hablarle, ella no respondía. Al encender la luz, no había nadie. Médicos y enfermeras comenzaron a notar algo inquietante. Pacientes atendidos por ella mejoraban inexplicablemente. Otros morían pocas horas después. Siempre ocurría lo mismo. Antes de morir, el paciente decía: la enfermera ya vino a despedirse. Varios testimonios consiguen un detalle perturbador. La planchada observa fijamente a algunos pacientes. No parpadea, no se mueve, solo mira. Dicen que si se queda demasiado tiempo frente a tu cama, no sales vivo de ese hospital. Vigilantes nocturnos aseguran verla caminar. Pasillos vacíos, áreas cerradas, quirófanos antiguos. Se escucha el eco de sus pasos, zapatos antiguos, rítmicos. Si alguien intenta seguirla, desaparece al girar una esquina. El Hospital Juárez jamás ha emitido un comunicado oficial, no niega, no confirma. El personal nuevo recibe una advertencia no escrita. Si la ves, no le hables. Algunas personas creen que busca redención, cumple un castigo, intenta compensar a quienes descuidó. Otros creen algo peor, que elige quién vive y quién muere. Un médico jubilado declaró años después: una noche la vi acomodando a un paciente, me acerqué para ayudarla y cuando estuve frente a ella entendí algo. No estaba cuidando al paciente, estaba esperándolo. La planchada no grita, no persigue, no amenaza,
solo trabaja, porque en el Hospital Juárez hay turnos que nunca terminan. Así que si algún día despiertas en una cama de hospital y una mujer con un uniforme perfectamente planchado se detiene junto a ti y te observa en silencio, no le des las gracias, no le hables, porque su turno significa que el tuyo ya terminó. Esto, queridos amigos, es la historia final, la casa de la tía Toña. Gracias por quedarte hasta el final del video. En uno de los lugares más visitados y bellos de la Ciudad de México, existe un punto donde nadie se queda de noche. Un sitio oculto entre las barrancas, árboles y senderos olvidados, donde la gente asegura escuchar gritos, golpes y llantos que no pertenecen a este mundo. Esta es la historia de la casa de la tía Toña. Una historia tan oscura y real que ni siquiera las autoridades se ponen de acuerdo sobre lo que ocurrió realmente. La casa se ubica en las zonas más profundas y peligrosas del bosque de Chapultepec, cerca de antiguas barrancas. No es un sitio turístico, no tiene señalización. Para llegar ahí tienes que caminar entre senderos irregulares, cruzar puentes improvisados y descender a lugares donde la ciudad deja de escucharse. Ahí aparece una construcción abandonada. La historia cuenta que doña Antonia, conocida como la tía Toña, era una mujer ya mayor, solitaria y adinerada. Vivía en una casa aislada, lejos del ruido de la ciudad, pero no estaba completamente sola. Se decía que recogía niños de la calle, huérfanos, abandonados o escapados de casas violentas. Les ofrecía techo, comida o un lugar donde dormir. Para muchos era un acto de bondad, pero para otros eso no lo era. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Los niños aseguraban que la tía Toña era estricta, gritaba constantemente, castigaba con encierros y se volvía violenta. Algunos decían que no podían salir, otros que le tenían mucho miedo a ella, pero nadie escuchó. Una noche, la situación se salió de control. Existen varias versiones, pero todas coinciden en algo. Esa noche hubo gritos, muchos gritos. Algunos relatos dicen que los niños intentaron escapar, otros que la enfrentaron, otros que simplemente lloraban y pedían ayuda. La tía Toña, presa de la ira y la desesperación, los atacó brutalmente. Según las versiones más oscuras, la tía Toña mató a los niños dentro de la casa. Golpes, empujones, caídas por la barranca. El lugar se convirtió en un escenario verdaderamente de horror. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, el silencio fue absoluto. Aterrada por sus propios actos, la tía Toña tomó una decisión final. Algunas versiones dicen que se suicidó colgándose, otras que se lanzó de la barranca. Nunca hubo un reporte claro, nunca hubo un juicio. La casa solamente quedó abandonada. Desde entonces, quienes se acercan al lugar aseguran experimentar llantos de niños por la noche, golpes dentro de la casa, risas repentinas, sombras moviéndose entre los árboles, sensación de ser observados. Algunos exploradores urbanos dicen haber visto figuras pequeñas corriendo cerca de la casa. El lugar se volvió tan peligroso que con los años, personas que intentaron entrar murieron al caer de las barrancas. Algunos aseguran que no fue un accidente, que algo los empujó. Aquí comienza la controversia. No existen registros oficiales claros sobre la identidad de la tía Toña. No hay documentos que confirmen los asesinatos. Pero el lugar existe. Las muertes modernas existen. Y los testimonios también. Algunos vecinos y guardabosques dicen algo inquietante. De día es peligroso, pero de noche es mejor no estar ahí. Porque cuando el bosque queda en silencio, hay quienes juran escuchar una voz anciana diciendo: vengan, no les haré daño. Tal vez la historia fue exagerada, tal vez no ocurrió del todo así, pero hay lugares donde algo pasó, y ese algo nunca se fue. Si alguna vez caminas por Chapultepec y el sendero se vuelve demasiado silencioso, si escuchas pasos pequeños detrás de ti y una risa que no pertenece a ningún niño vivo, no voltees, porque dicen que la tía Toña todavía busca compañía y los niños no quieren estar solos.
Tú dime, ¿te atreverías a ir al bosque de Chapultepec solo y de noche? Esta es la casa de la ventana chueca. En Tijuana existe una casa que todos reconocen, pero que nadie quiere mirar demasiado tiempo. No es grande, no es lujosa, no parece abandonada, pero tiene algo que incomoda desde el primer segundo. Una ventana, una sola ventana, torcida, desalineada, como si alguien lo hubiera colocado mal, o como si algo desde adentro la hubiera empujado. Esta es la historia de la casa de la ventana chueca. La casa se encuentra en una zona urbana de Tijuana, rodeada de viviendas normales, calles transitadas y vecinos comunes. No hay letreros, no hay bardas altas, no hay advertencias, y aún así, nadie se acerca. Los vecinos aprendieron hace años que hay cosas que mejor hay que ignorar. La ventana no está rota, no está dañada, simplemente está mal, torcida hacia abajo, como si se venciera por el peso de algo invisible. Muchos aseguran lo mismo. Sientes que alguien te observa desde ahí, aunque esté oscura, aunque esté cerrada, aunque no haya nadie adentro. Los relatos comenzaron hace décadas. Vecinos notaron que las personas que rentaban la casa se iban rápido. Nadie duraba más de 2 meses. Siempre salían pálidos, nerviosos, evitaban hablar del lugar. Algunos decían que escuchaban pasos cuando estaban solos, otros que alguien más se paraba frente a la ventana por la noche. Una de las historias más repetidas habla de una familia que decidió ignorar los rumores. Padres de una pequeña niña. Al principio todo parecía normal, pero la niña comenzó a comportarse extraño. La menor se quedaba horas mirando a la ventana. No jugaba, no hablaba, solo observaba. Cuando la madre le preguntó por qué lo hacía, la niña respondió algo que le heló la sangre. Es que la señora no parpadea. Por las noches comenzaron los problemas. Golpes en las paredes, susurros, llantos. La niña despertaba gritando, asegurando que alguien se paraba junto a su cama y le pedía que mirara por la ventana. Una madrugada, el padre decidió investigar. Se levantó al escuchar que su hija hablaba sola. Al entrar a su habitación, vio a la niña sentada a la cama, mirando fijamente hacia la ventana, y frente a ella, una silueta, delgada, torcida, con la cabeza inclinada, de la misma forma que la ventana. La familia abandonó la casa esa misma noche. No empacaron, no regresaron. Días después, los vecinos encontraron la casa vacía, pero la ventana estaba aún más torcida. Las personas con más años en ese lugar cuentan una versión anterior. Dicen que hace muchos años vivió ahí una mujer solitaria. Siempre espiaba a los vecinos por la ventana. Nunca salía, no recibía visitas. Un día dejaron de verla y el olor comenzó días después. Cuando entraron a la casa, la encontraron muerta frente a la ventana. Llevaba días observando hacia afuera. Su cuerpo rígido, cuello torcido, ojos abiertos. Dicen que murió así, mirando. Desde entonces, la ventana jamás volvió a enderezarse. Quienes duermen cerca sueñan con ojos observándolos. Cámaras fallan frente a la casa. Perros se niegan a pasar. Y hay algo más inquietante. Personas aseguran que a veces la ventana parece moverse sola. Otras se ve una sombra detrás y en ocasiones la ventana parece mirar de regreso. Algunos creen que la mujer murió sola, que se negó a irse, que se quedó atrapada observando. Otros creen algo peor, que la casa aprendió a mirar. Si alguna vez pasas por esa calle y notas que la ventana parece más torcida que antes, no te detengas, no mires fijamente, no intentes grabar, porque dicen que si cruzas miradas con lo que hay adentro, la próxima ventana chueca podría ser la de tu casa. Antes de terminar este video, mira a tu alrededor, revisa las ventanas de tu casa, asegúrate de que estén bien colocadas y rectas, firmes, porque hay algo que nadie te dice sobre la casa de la ventana chueca. La ventana no está torcida por el tiempo, no fue un error de construcción, no fue un accidente, se torció. La última vez que alguien se quedó mirando demasiado, dicen que la casa no persigue, no hace ruido, no se manifiesta, solo observa. Y cuando alguien le devuelve la mirada, aprende. Así que si esta noche notas que una ventana de tu casa parece un poco distinta, más inclinada, más oscura, no intentes acomodarla, no te acerques, no mires a través del vidrio, porque algunas casas
no quieren ser habitadas, quieren ser observadas. Y ahora que conoces la historia, la pregunta no es si existe, la pregunta es ¿desde cuándo te están mirando a ti? Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si estas historias te gustaron, te pusieron la piel de gallina, déjame un like y suscríbete al canal para más relatos paranormales. Y recuerda, no todas las historias terminan cuando apagas el video.